Psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. Muy buenos días, chiques, es un gusto como siempre estar con ustedes. Pues después de estas vacaciones, la verdad es que ustedes se habrán dado cuenta que salimos un poco del aire la semana pasada. Hace 2 semanas tuvimos por ahí un programa repetido. Eso fue pues un poco porque yo salí de vacaciones, pero ya estamos aquí completamente en vivo. Hoy pues ya para transmitir directamente desde las maravillosas nuevas instalaciones de Proyectate Radio. Hoy estamos estrenando, bueno, yo por lo menos en el programa estoy estrenando no solo nueva escenografía, como podrán ver, si son curiosos, pues habrán visto que la escenografía anterior era diferente, sino que adicionalmente estamos en otro lugar, ya nos cambiamos. Estamos por allá por Viaducto, estamos acá en la colonia Roma, en las instalaciones de Proyectate Radio. Recuerda, pues que nos puedes seguir perfectamente por las estaciones de radio en internet, proyectateradio.com. También estamos en internet como Proyectate Radio en YouTube y por supuesto que sociales. Yo soy Juan Pablo Arredondo y soy tu psicólogo, por si no habíamos tenido el gusto de coincidir, Juan Pablo Arredondo, y te voy a dar mis redes sociales para que me sigas a través de ellas. Acuérdate que eso para nosotros es sumamente importante, que nos sigas por las redes sociales. Este programa lo haces tú, lo armas tú haces tus peticiones, tus dudas y en un momento dado también se pueden tocar los temas que realmente sean de tu interés. Las redes sociales de un servidor es en Facebook como Juan Pablo Arredondo H, la H es muy importante, recuerden que la página personal es sin H, esa ya no la manejo, ahora es con H, es Juan Pablo Arredondo H, en Twitter como JP Arredondo H y en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. No dejes de seguirme, dale like por favor, comparte estos videos si son de tu interés y bueno, pues vamos a hacer una comunidad cada vez más grande. Como siempre, pues hoy tendremos que empezar con la frase de la semana, una frase que yo escuché por ahí en algún momento, de hecho hasta me detuve a escribirla para poderlas compartir con ustedes, todas estas frases que de pronto pues nos gustan y que nos hacen sentido, que nos hacen algún clic. Y dice así, está un poco larga, pero creo que es linda la frase y va muy acorde, siempre trato de que tenga que ver con el tema de hoy, que por cierto no te lo he dicho, hoy vamos a hablar del suicidio. Sí, como lo oyes, del suicidio, vamos a desglosarlo, vamos a hablar un poco de esto y precisamente por eso la frase de la semana dice así: solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Tómale, está complicada. Sí. Se entiende fácil, ¿no? Finalmente, lo único que es peor que estar solo es estar con alguien y sentirte solo, ¿no? Esto es lo que la frase en un momento dado quiere decir y se refiere justamente un poco al tema que hoy nos atañe, que es el tema justamente del suicidio, de esta tendencia, pues desafortunadamente a veces cada vez mayor, de las personas a quitarse la vida o a atentar contra su propia vida. ¿Sabes de alguien? ¿Tienes algún conocido que lo ha hecho? ¿Tú mismo has tenido algún tipo de ideación suicida? ¿Has tenido tal vez este impulso de terminar con todo? Bueno, compártenoslos. De alguna manera, acuérdate que este es un foro. Ya tengo una nueva regla, que tengo ya varios programas que respeto. Ya es primero leo el comentario y hasta después digo el nombre si es que lo considero conveniente. Y si no lo creo conveniente, simple y sencillamente leo la pregunta y no digo quién lo escribió. Y esto lo digo para que sepas que puedes quedar en el anonimato. No se te va a exponer
si en un momento dado tienes alguna dificultad con esto, ya sea personal o con algún pariente. Escríbenos aquí directamente en la página de Proyectate Radio. Acuérdate que vamos a empezar a ver, como siempre, las preguntas aquí en vivo. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Pues casi vamos a hablar de cifras de la Organización Mundial de la Salud, solamente para darnos una idea global. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente casi 1 millón de personas se suicidan al año. Esto la pone en una cifra realmente muy alarmante. Son 800 y tantas mil personas que, según la Organización Mundial de la Salud, se quitan la vida anualmente. Por cada suicidio hay más tentativa de suicidios cada año. Es decir, acuérdense que el suicidio es cuando se consuma y la persona finalmente muere, se mata, pues. Pero hay, algunos hablan del triple de intentos suicidas sobre el resultado final de suicidio. Es decir, estaríamos hablando de más de 3 millones de personas que atentan contra su vida sin lograrlo. Pero pues es alarmante la cifra. Dice, el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo de edades entre 15 y 29 años. Esta cifra a mí me pareció increíble, porque quiere decir que solo hay una razón más por la cual se mueren personas entre 15 y 29 años. Es un rango pues, de 14 años prácticamente, 15, y es la segunda causa de muerte a nivel mundial. El 78% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos o medianos. Esto quiere decir que sí sigue habiendo una ligera asociación entre pobreza, entre carencias, entre no tener del todo satisfechas las necesidades básicas, problemas financieros y demás, y el suicidio. No significa que en países ricos no haya suicidios, pero la tasa es menor. Otro es que la ingestión, este dato a mí me sorprendió, la ingestión de plaguicidas es uno de los principales instrumentos que se utilizan para el suicidio. Es decir, comer o ingerir pesticidas, para las plagas, se me fue el nombre, perdónenme. Y bueno, pues ese es uno, el ahorcamiento es el otro. El ahorcamiento, según las propias investigaciones, se da porque es más barato, ¿no? No tengo que gastar en comprar un arma o un pesticida. Y entonces el ahorcamiento suele ser uno de los elementos pues de más fácil acceso. Por supuesto, las armas de fuego son algunos de los métodos de suicidio más comunes que existen. Por supuesto, no lo son todos, pero sí son de los más comunes. Pesticidas, ahorcamiento y armas de fuego. Y pues yo no sé si a ustedes les llama la atención igual que a mí, pero la realidad es que me parece pues que son datos que de verdad pueden resultar alarmantes. ¿De qué se trata, a fin de cuentas, el suicidio? Pues bueno, es una cuestión y es una condición en donde las personas finalmente deciden quitarse la vida. ¿Y por qué alguien decidiría quitarse la vida? Por factores que tienen que ver generalmente con cuestiones emocionales, con cuestiones de desesperanza y de conflicto interno. Hay algunas razones a través de las cuales se da más común el tema del suicidio. Estoy tratando de abrir mi cosa para enumerarles correctamente, pero por alguna razón no está corriendo. Espérenme. Por alguna razón mi iPad no corre. Parte de los motivos que llevan a las personas a el suicidio pues son algunos trastornos que tienen que ver o que suelen contemplarse en el terreno de los problemas emocionales. Un asunto muy frecuente generador de suicidio es indiscutiblemente la depresión, ¿no? La depresión como tal. Es decir, la gente que entra en estados
de desesperanza, de falta de motivación, de falta de energía, que siente que pues la vida no tiene sentido, que no hay por qué luchar, pues son gente que primordialmente recurre a pues a estas conductas precisamente para erradicar un poco el asunto. Una de las cosas que más se maneja, que más se sostiene respecto al suicidio, es que las personas muchas veces no quieren matarse en realidad. O sea, no quieren terminar con su vida en realidad. Lo que quieren es terminar con el dolor y con el sufrimiento que experimentan. Y la única salida que encuentran ellos para terminar con ese dolor, un dolor que sienten que es interminable, que es permanente, que está perpetuado en ellos, es justamente acabar con su propia vida. Pero insisto, no forzosamente para acabar con la vida en sí misma, sino para terminar con el dolor, para terminar con el sufrimiento, para terminar con la angustia. Precisamente por eso, en un momento dado, la depresión es uno de los factores pues, que más se consideran de riesgo para el suicidio. Pero más allá de la propia depresión, hay otro trastorno aún peor que gesta las condiciones para una persona empiece a pensar en suicidarse, y es la bipolaridad. Hoy por hoy se usa mucho el término de bipolar. Para todo usamos que eres bipolar, cuando tienes cambios en tu estado anímico, cuando de pronto estás de buenas y de pronto estás de malas, cuando tal vez tienes tristeza y luego te pones contento. Para todo usamos este término de bipolaridad. Sin embargo, la bipolaridad es un trastorno perfectamente definido que justamente marca la diferencia entre episodios muy depresivos, episodios de depresiones profundas, en donde de verdad la persona se puede llegar a incapacitar y demás. Se acuerda que por ahí algunas veces hemos hablado de depresión y de cómo la depresión puede incapacitar a las personas porque hace que ya ni siquiera algunos de ellos se paren de la cama, y pasar a estados de manía muy importantes. Este trastorno, el trastorno bipolar, antes se le conocía como precisamente trastorno maníaco-depresivo, porque pasaban de la manía a la depresión. Sin embargo, es un hecho, y yo quisiera así ser como muy claros en comentar que la manía no es lo que nosotros tradicionalmente pensamos que es la manía. Es decir, no es el loco maniático que asesina o el psicópata. No, eso nada tiene que ver con el verdadero término de manía. La manía es un estado de euforia extrema. Cuando una gente está increíblemente eufórico, que tiene mucha energía, muchas ganas, mucho vigor, se quiere comer al mundo, empieza a hacer compras excesivas, viaja, compra, vende, ese estado es justamente al que se le llama el estado maníaco. En este sentido, las personas pasan de estados, como digo, depresivos profundos, de desgano, de impotencia, de desesperanza, de falta de motivación, de sentir que de verdad la vida no tiene sentido, a estados muy eufóricos y demasiado animosos. Y entonces brincan justamente en estas dos condiciones. A esto se le llama trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar, por supuesto, es uno de los factores más recurrentes para el suicidio o para el intento suicida, por algo relativamente sencillo de entender. Pensaríamos que en el trastorno bipolar la persona depresiva es la que se suicida o en los estados depresivos, y la realidad es que no, sucede algo muy curioso. En el trastorno, en este trastorno bipolar, en la parte depresiva, es tan poca la energía, es tan poca las ganas, que la persona ni siquiera tiene ganas de suicidarse, no tiene energía para matarse. Pero justamente pero ahí es donde vienen las ideaciones suicidas, ahí es donde vienen las ganas de matarse o la idea de terminar con su vida. Pero no tiene energía, no tiene motivación, no tiene fuerza para hacerlo. Un depresivo en fase depresiva no se suicida porque no tiene ni siquiera la energía para hacerlo. Pero justamente
cómo el bipolar pasa de estados depresivos a estados maníacos. Cuando el bipolar tiene un estado depresivo, viene la ideación suicida, no tiene ganas ni fuerza para suicidarse. Cuando empieza a salir del estado depresivo, entonces tiene la ideación suicida, la idea suicida, la gana de suicidarse y la energía para suicidarse. Y entonces la persona bipolar suele suicidarse cuando está saliendo del estado depresivo hacia la manía, porque en ese caso entonces ya tiene la energía suficiente para poderlo hacer. Otros de los problemas más comunes que generan el tema del suicidio pues son los problemas financieros, los problemas de dinero. Hace que muchas gentes empiecen a pensar en terminar con su vida porque de esa manera terminan sus problemas económicos. En algunos casos es porque al morir pues ya sus deudas y las cuestiones económicas desaparecen. No es raro encontrar pues, muchos de los préstamos hipotecarios pues, que tienen un seguro de fallecimiento o las propias tarjetas de crédito, o si yo tengo muchísimas deudas con amigos, con mucha gente y termino con mi vida, pues las deudas terminan. Sin embargo, también es una realidad que aunque no termine la deuda, por lo menos yo dejo de vivir con ellas. Es decir, pues ya no las tengo porque recurrí justamente a esta cuestión del suicidio. Por alguna razón que sigo sin entender, mi iPad está parada. Entonces, estos problemas financieros también suelen ser uno de los problemas centrales en la cuestión de... A ver si me pueden ayudar. Es de médica, el que está ahí de médica, no sé qué. Creo que ciérralo y vuélvelo a abrir. Entonces, los problemas financieros es algo que pues sigue siendo uno de los principales motivos para recurrir al suicidio. Otros de los problemas más comunes es el tema de los problemas sentimentales, los problemas emocionales o sentimentales. Rupturas, muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Nada? ¿Nomás arrancó ya? Ok. Las rupturas amorosas, es muy común que la gente que tuvo un problema de sentimental, emocional o de ruptura, divorcio, separación, terminación de una relación, incurran en el suicidio por precisamente el dolor tan terrible que pueden experimentar de esta ruptura. Hay gente que dice literalmente, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, yo sin él o sin ella no puedo estar, y entonces adiós. Sin embargo, también en estos casos puede haber una cuestión un poco de chantaje y de agresión hacia la otra persona, porque a veces dejan cartas culpando a personas de este tipo de cosas, y entonces se dice por ahí en algunos casos que detrás de todo suicidio pues hay una gran agresión hacia alguien, y es hacia las personas que se quedan. ¿Por qué? Pues porque imagínate el dolor que le provoco a una madre, yo como hijo suicidándome, a un esposo, yo como esposa suicidándome, a unos hijos, yo como padre suicidándome, a una novia, que yo como novio me suicide y que sea por tu culpa, entonces deja una gran carga emocional y un dolor también muy grande hacia las personas que se quedan. Otro de los problemas muy frecuentes generadores de suicidio son la ingesta de alcohol y de drogas. Recuerden que estas sustancias pues son a veces inhibidores del sistema nervioso central, y entonces hay un decaimiento considerable en el estado anímico, lo que tradicionalmente le llaman la cruda o la cruda moral, y entonces ahí vienen bajones muy, muy importantes en el ánimo, y las personas muchas veces en estados etílicos o en estados de droga recurren al suicidio. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que estas sustancias bloquean un poco la conciencia, impulsan un poco a la acción,
hacen que seas mucho más aventado, mucho más inconsciente de hacer cosas, y ahí es donde tú puedes, pues en un momento dado, recurrir a esto. La esquizofrenia también es uno de los factores recurrentes de suicidio. La esquizofrenia es una parte de la psicosis en donde el individuo por obligación tiene falta de contacto con la realidad, tiene alucinaciones y tiene delirios. Es aquellas personas que oyen voces, que les hablan otras personas, que de pronto se aíslan demasiado en un mundo creado y generado por ellos, entonces hablan solos, se contestan, van, vienen, hacen cosas muy extrañas, producto de un mundo pues completamente alucinado que los lleva muchas veces también al suicidio. El estrés postraumático también es uno de los factores muy recurrentes de suicidio, es decir, después de tener una vivencia muy fuerte, un sismo, un terremoto, un accidente, la muerte de algún familiar, todas estas cuestiones que dan shock a la psique, a la mente, hace que de pronto pues también se vivan estas condiciones de suicidio. Por ahí hay algunos otros, por ejemplo, trastornos de personalidad, el trastorno limítrofe de la personalidad, de gente que son muy dependientes emocionalmente, también suele darse ahí. Y por supuesto, bueno, pues cualquier otro elemento estresante que pueda en un momento dado a las personas hacer que empiecen a pensar en quitarse la vida, es lo que le decía yo, le llamamos la ideación suicida, o ya los intentos suicidas, que no forzosamente son suicidios en sí mismos, sino son intentos suicidas. Por ejemplo, hay un dato que te quiero compartir. El suicidio en hombres es mucho más frecuente que el suicidio en las mujeres, pero fíjense, curiosamente es el suicidio consumado, es decir, hombres que terminan suicidándose son más que las mujeres que terminan suicidándose. Sin embargo, el intento suicida es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Es decir, más mujeres intentan suicidarse sin lograrlo y más hombres intentan suicidarse lográndolo. ¿Esto por qué es? Pues porque el hombre utiliza estrategias o técnicas mucho más determinantes, mucho más radicales. Es más fácil que un hombre recurra al ahorcamiento o a armas de fuego que una mujer a pastillas o a intoxicarse y cosas por el estilo. Entonces, el índice de suicidio es mayor en hombres, pero el índice de intentos suicidas es mayor en la mujer. Y bueno, pues creo que esto lo explica bastante bien. Vamos a leer, si me lo permiten, algunas de sus comentarios. Creo que por ahí arriba se nos fueron algunos, si me ayudan. No es cierto, no es cierto. Ah, sí. Arriba se me fueron algunos que no quisiera pasar. Más. Ahí estamos. Dice, ¿qué frases, sopas? Buenos días, Juan Pablo. Como siempre, extrañándote, pero qué bueno que ya estés de regreso. Miranda Caballero, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, saludos, Juan Pablo. Pasará en algún momento de las personas cuando pasamos algo difícil. Me puedo suponer a la idea suicida o la idea de terminar con esto. Dice, yo creo que sí, pero no lo hacemos obviamente. Dice, saludos Juan Pablo, qué tema tan difícil. Wow, Mónica Dorantes, un abrazo. Dice, me gusta mucho escucharte. Muchísimas gracias, Rebeca Trejo. Dice, saludos. Clau Vázquez, muchísimos saludos. Soy tu fan. Muchas gracias ahora por seguirme por aquí, porque creo que si hay alguien que me sigue en este mundo, eres tú. Muchísimas gracias. No te había visto por aquí. Bueno, alguna vez habías estado por aquí. Muchas gracias, Clau, de verdad. Dice, saludos Juan Pablo, qué tema tan fuerte de tratar. ¿Qué haces cuando recibes llamadas así que quieren suicidarse? Tú como psicólogo. Ahorita vamos a hablar de esto, Daniela, si me lo permites. Dice, saludos Juan Pablo, ¿se puede repetir en una familia y por qué? Mariela Mandujo. Claro que se puede repetir. De hecho, voy a aprovechar tu pregunta para hacer uno de los comentarios más frecuentes. El índice de suicidio en familias que ha habido suicidio es increíblemente más elevado. Y esto tiene una explicación, a mi juicio, realmente muy simple. Se
se aprende como opción de solución de problemas. Así de fácil. Una persona que no ha estado expuesto nunca jamás al suicidio no contempla tan fácilmente la idea de terminar con la vida. Pero quien ya accedió, quien ya tuvo contacto a esta alternativa, suele repetir el patrón. Algunos hablan incluso de cuestiones genéticas, que si hay en la familia alguna condición de suicidio, bueno, se puede repetir. Sin embargo, creo yo mucho más en una teoría de ejemplo, en una teoría que le llamo yo de alternativa, que se recurra al suicidio cuando cercanamente hay un suicidio. Por eso es muy frecuente encontrar que un hijo se pueda suicidar porque su papá se suicidó, o que un sobrino se suicide cuando su tío se suicidó. ¿Por qué? Porque, insisto, se aprende, se accede a esa alternativa y pues entonces ya se toma a partir de ahí como una forma. Y esto, por supuesto, hace que el riesgo de que en familias que ha habido suicidios se repitan, pues se vuelva mucho mayor. Dice, conozco a una familia que sus 2 hijas se suicidaron. ¡Qué espanto! Si la muerte de una hija por suicidio es una de las cosas más terribles que hay, me puedo suponer que la muerte de suicidio de 2 hijas debe ser muchísimo peor, y creo que ahí volvemos un poco a lo mismo, en donde debe de haber habido factores de imitación, factores de alternativa, factores de tú lo hiciste, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? O me generaste tanto dolor al hacerlo que ahora la única manera de quitarme el dolor que me generaste, pues es ahora yo suicidándome. Y esto es pues bastante terrible. Muchas gracias por tu comentario. Dice, ¿cómo evitar el suicidio en adolescentes? Maribel Arriaga, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Dice, ¿pueden prevenirse los suicidios? Sí, Laura Sierra, sí pueden prevenirse. Es complejo el asunto, pero sí se pueden prevenir. Dice, ¿quiénes suelen intentar suicidarse, más hombres o mujeres? Ya lo habíamos comentado, Esther Parra, los hombres se suicidan más, pero las mujeres lo intentan más. Hago un chiste medio misógino, hasta en eso son complicadas las mujeres. Desde ahí ya empiezan a verse. Dice, ¿qué hacer cuando un familiar o un amigo o conocido está dando muestras de quererse suicidar? ¿Qué hacer? Ahorita más adelante vamos a tratar este tema. Y Josefina Rivas, hola, ¿cómo estás? Como siempre, tú siguiéndome por todos lados también. Gracias por todo lo que todos los días, innegablemente todos los días me mandas por Facebook. Muchísimas gracias. Vamos a continuar un poquito. Dice, muchos de los que cometen intentos suicidas están generalmente, como decía hace un rato, buscando alivio. Es decir, no me quiero quitar la vida, quiero aliviarme, quiero curarme, quiero dejar de sentir lo que estoy sintiendo. ¿Y cuáles son estos sentimientos que recurrentemente una persona experimenta y que lo llevan a la ideación suicida y luego a suicidarse? Es uno, sentirse avergonzados, culpables o sintiéndose una carga para los demás. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que intentan suicidarse o se suicidan es para sí quitarse la vergüenza, sí para quitarse la culpa, pero en muchos casos es para liberarte a ti, para liberar al otro de la carga que yo soy. Es decir, es como hacerte un favor al yo matarme, porque de esta manera evito que tú ya sigas preocupado por mí, sigas viéndome en esta condición, sigas lidiando conmigo, me sigas manteniendo, me sigas teniendo que llevar a hospitales, me tengas que seguir tal vez cuidando por mi propia condición. Entonces, una forma de ayudarte a ti, pues es que ya no me cargues a mí, y esto provoca este suicidio. Otro de los sentimientos que pues intenta la gente erradicar a través del suicidio es sentirse como víctimas. La victimización de las personas es uno de los factores que empieza a generar estas ideas suicidas.
Y la verdad es que esto es bien complejo porque a veces las víctimas, las que se sienten víctimas, aquellas personas que, con mis palabras, suelen tirarse al drama. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que una persona que está tirada en el drama y quiere salir de él, solo se va a revolcar en el drama? Si una persona que está tirada en el drama quiere salir, lo primero que tiene que hacer es pararse del drama para poder salir. Por eso esta victimización de las personas que se tiran al drama y que son ellas las pobres víctimas de las circunstancias del exterior, suelen en muchos casos comenzar a tener ideas suicidas, pero también este es uno de los factores muy frecuentes en donde, como víctima que soy, te culpo y te responsabilizo a ti de que yo me quiera matar. ¿Por qué? Porque soy una víctima. Y entonces esta es uno de los factores más frecuentes en donde las personas se suicidan, pero culpando a otro, dejando cartas en donde responsabilizan a otros. La víctima, por ejemplo, esto en las relaciones sentimentales es muy frecuente, porque entonces digo, me suicidé porque tal, fulana de tal, me cortó y ya no me quiso, porque mis hijos me abandonaron, porque me perdí mi trabajo, porque nadie me quiere en este mundo y porque yo no valgo para nada. Entonces, desde la propia victimización se recurre finalmente a asuntos de suicidio. Y otro muy importante son sentimientos de rechazo, de pérdida o de soledad. Estos tres están generalmente pues, englobados en un mismo terreno, porque si yo de pronto me siento rechazado por el entorno, esto es lo que por ejemplo se vive en el caso del bullying muy intenso, estos chicos que de pronto se ha oído y que corren como pólvora de que se suicidaron porque los molestaban, porque eran agredidos por los demás, porque recibieron agresiones permanentes, sistemáticas durante mucho tiempo, hace que finalmente este rechazo los lleve a sentirse poca cosa, a vivir esto con una gran hostilidad, como una gran agresión hacia ellos mismos, y entonces recurrir finalmente al suicidio. Sentimientos de pérdida, pues es todo lo que tiene que ver con las relaciones, con lo sentimental, con la esposa, con el esposo, con la novia, pero también la pérdida de un ser querido, la pérdida literal de alguien importante en nuestra vida, por fallecimiento, murió mi madre, mi padre, mi hermano, mi pareja, mis hijos, y estas pérdidas hace que la gente se sienta realmente muy mal y ese dolor tan fuerte que experimentan los lleven a encontrar como única alternativa el suicidio para pues terminar con ese dolor. Y por supuesto la soledad, que pues es lo que más tiene que ver con la frase que hablábamos hoy, la frase de la semana, que decía algo como pues lo único peor que estar solo es estar con alguien y sentirte solo. ¿Por qué? Porque esa es una soledad mucho más profunda. Se ha hablado en algún otro programa, lo hablé, que hay dos tipos de soledades, digamos, en lo general. La soledad que uno quiere, la soledad que uno busca, la soledad en donde de verdad lo haces porque lo quieres y quieres estar solo, y la soledad a fuerza, la soledad porque no hay un otro, porque no hay un alguien, ¿no? Y entonces por ahí viene otro dicho que aprovecho y que no sabía si poner el anterior o este, que dice que el estado más solitario de todos es la falta de contacto con uno mismo, ¿no? No hay un estado más solitario que no tener una relación contigo, partiendo del hecho que supuestamente si tú estás contigo nunca vas a estar solo porque te tienes a ti, pero si ni a ti te tienes, entonces pues en realidad sí vas a experimentar una sensación de soledad muy, muy terrible. Los comportamientos suicidas, por supuesto, pueden ocurrir por una situación o por un hecho que las personas ven pues como agobiantes, que ven como algo que afecta directamente su estructura, su personalidad, su psique, su estado anímico. Y voy a hablar solo de algunos de estos comportamientos o algunas de estas
de esto que sienten algunas personas cuando empiezan a generar las ideaciones suicidas. Uno es el envejecimiento. Los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente el enfrentar ya la disminución de facultades, las disminuciones físicas y demás, hace que muchos viejitos incurran en el suicidio, y además ahí hay otras mezclas de soledad, otras mezclas de rechazo, otras mezclas de victimización, porque ya son las víctimas, ya no quieren molestar a los demás, a veces de verdad lo hacen creyendo que le están haciendo un favor a la otra persona, y por otro lado también se ve y se nota de pronto que hay personas mayores que para ya no enfrentar el deterioro, la soledad, la vejez, las enfermedades, prefieren antes de llegar a eso quitarse la vida. Otro sería la muerte de un ser querido, que también es algo que genera en mucho las ideas suicidas y empiezan a agobiar a la persona y generan estas ideas suicidas. El consumo de drogas y alcohol, ya lo había mencionado. Un trauma emocional, cualquiera que este sea. Enfermedades físicas graves. También es muy frecuente que personas que tienen enfermedades o muy dolorosas o enfermedades terminales o enfermedades progresivas también incurran de pronto en el suicidio. Y hay algunas otras causas que agobian, como el desempleo y los problemas financieros. La cuestión del dinero suele ser uno de los factores más frecuentes. Ahora, existen algunos factores de riesgo del suicidio, sobre todo en adolescentes. Ahora ya enfocándome directamente a la prevención y al hecho de cómo evitar en un momento dado que esto pueda suceder. Y bueno, estos factores de riesgo de suicidio es en cualquier persona, pero principalmente en adolescentes, es, por supuesto, el acceso a armas de fuego. Cuando un chico tiene acceso a armas de fuego, la posibilidad de que aparezca en su cabeza la idea de utilizarla es mucho mayor que, evidentemente, la posibilidad que tendría otro chico que no tiene acceso a un arma de fuego, porque a lo mejor ni se le ocurre, no hay manera, no tiene, no es opción. Entonces, aunque yo piense en un momento dado en suicidarme, pues si yo pienso en una pistola, lo primero que diré es de dónde la saco, bye, otra. Pero un chico que dice, me doy un balazo, ahí tengo la pistola, pues será mucho más fácil. Por eso a veces se habla también de que pues tener armas de fuego en casa, sobre todo cuando tenemos chicos adolescentes, pues puede realmente resultar ser una muy mala idea. Otro de los factores de riesgo es que algún miembro de la familia haya cometido suicidio. Esto era lo que decíamos hace un rato, sube la posibilidad, incrementa esa posibilidad cuando ya hubo dentro de la familia o dentro de los conocidos un suicidio, porque se anexa como opción para la solución de problemas. Y esto es algo que se ve muy recurrente. Por supuesto que los antecedentes de autoagresión deliberada es otro de los factores de riesgo muy importantes en cualquier persona y sobre todo en los adolescentes. Antecedentes de abandono, de maltrato. Es decir, cuando una persona, un chico, ya trae algún antecedente de haber sido abandonado, de haber sido rechazado, de haber estado solo, de haber recibido rechazo del exterior, pues bueno, esto incrementa la posibilidad de un suicidio o por lo menos de un intento suicida. Vivir en comunidades en donde ha habido brotes frecuentes de suicidio en los jóvenes, esto fíjense que a últimas fechas y en las últimas investigaciones se ha venido dando, porque acuérdense que los jóvenes se identifican, los jóvenes buscan pertenecer, los jóvenes buscan ser iguales, buscan aceptación y aprobación. Ha habido comunidades en donde se da de manera recurrente estos suicidios y empiezan a incrementar el número de suicidios. Hace relativamente poco hubo un caso muy conocido en Veracruz, si mal no recuerdo, en donde de pronto en una comunidad empezó a haber una serie de suicidios en jóvenes
y parecía no tener ninguna relación entre ellos. Es decir, no había conocimiento entre ellos y sin embargo incrementó considerablemente el número de suicidios. ¿Por qué? Pues bueno, algunos lo llaman imitación, otros lo llaman copiar, otros lo llaman identificarse, otros lo llaman borregada, otros le llaman como quieran, pero el caso es que los hombres, los chavitos estuvieron, creo que hubo 6 o 7 suicidios de jóvenes en un periodo muy corto, de gente que ni siquiera se conocía en una misma comunidad, en un mismo pueblo. Y justamente de ahí fue que esto, pues están asociados a cuestiones de imitación. Voy a dar algunos datos. Por ejemplo, la mayoría de los intentos de suicidios pues no terminan en muerte, son solo intentos, ya lo habíamos comentado, y estos intentos pues hacen de pronto que se lleven a cabo, pero que finalmente la víctima pueda intentar acceder a ser rescatado, ¿no? Hay gente que intenta suicidarse, se ingiere pastillas, por ejemplo, y luego le habla a alguien para decirle que se acaba de tomar tal cantidad de pastillas. Por supuesto, esto tiene efectos muy graves. Hay 2 premisas importantes en psicología que yo quiero transmitirles. Punto número 1, ninguna ideación suicida, absolutamente nadie que te diga que ha pensado en la idea de suicidarse debe de ser tomado a la ligera, nunca. Ya cuando hay un indicador, ya cuando se dijo, quiere decir que ya hay un foco rojo muy importante. Por supuesto que muchas personas me dicen, pero eso es chantaje, eso es manipulación. Sí, en muchísimos casos es chantaje y es manipulación. Sin embargo, ya prendió el foco rojo de alerta de que lo está pensando hacer. Y a veces lo hacen no porque me quiera matar, sino porque estoy tan enojado y sé que con eso te doy en la torre y por eso es que lo intento, aunque no lo consiga. Es decir, a veces decimos que detrás de un intento suicida hay una gran agresión, hay un gran enojo. ¿Por qué? Porque lo hago por fastidiarte, lo hago por afectarte a ti. Esto, valga la comparación, porque la verdad es que no es tan proporcional el ejemplo que voy a dar, pero es como cuando un hijo le dice a su mamá, me quiero morir, me quiero morir, me quiero matar, ya no quiero vivir porque no me quieres, porque no me compraste el Xbox, porque no me compraste mi juego favorito, porque no me dejaste ir, porque no me diste permiso, porque no me diste dinero, porque no me compraste mi celular, porque me quitaste mi iPad. Y entonces ellos gritan que me quiero morir y no sé qué, y esto es parte de lo que muchas veces utilizan, sí, como un chantaje para pues conseguir lo que quieren. Pero también la realidad es que ninguna mención de idea suicida debe tomarse a la ligera, sobre todo en los adolescentes. Y 2, la probabilidad de que una persona que ya intentó suicidarse lo vuelva a intentar es altísima, altísima. Es casi más probable que lo vuelva a intentar que no probable que lo vuelva a intentar. No siempre es con miras a sí lograrlo, pero tampoco siempre es con miras a no lograrlo, ¿sí? Es decir, no es que lo voy a volver a intentar para sí conseguirlo, porque puede ser nuevamente para no conseguirlo, pero la realidad es que también a veces es lo vuelvo a intentar, ahora sí, para conseguirlo. O, como en muchos casos ha sucedido, es lo vuelvo a intentar para no conseguirlo, pero sí lo consigo. Se me pasa la mano, o quedé a lo mejor tocado de la vez anterior, o ahora lo hice de manera más categórica, o ahora no llegaron a verme, ¿sí? No pude hablar, me caí, me desmayé antes de lograr llamar, ¿sí? O a quien llamé no tuvo tiempo de ir, y entonces finalmente se logra este intento suicida como un suicidio a fin de cuentas consumado. Y esto pues no es algo que pues de pronto podamos tomar a la ligera. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a hablar rápidamente de los síntomas más frecuentes que pueden mostrar
ciertos comportamientos suicidas. Obviamente pues hay que tomarlos con la reserva del caso, porque pues no por uno en sí mismo va a ser, pero sí son indicadores. Uno de los síntomas es empezar a tener dificultades para concentrarse y pensar claramente. En la mente suicida hay mucha confusión, hay mucho alboroto, de pronto las ideas ya no se hilan, ya no se están como estructurado, como que ya no se está aterrizado. Dos, muchas veces se empiezan a regalar sus pertenencias, se empiezan a desprender de sus cosas de una manera inusual, de una manera a veces hasta inentendible, ¿no? Regalo esto, regalo lo otro, a mi primo que en mi vida le había dado nada, ahora resulta que le empiezo a regalar mis videojuegos. Entonces, esta cuestión de empezarse a desprender de sus pertenencias puede ser un elemento sintomático. Hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden, ahora que me vaya, tengo ganas de viajar y desaparecer, y ahora que ya no esté, todos estos tipos de comentarios suelen poder traer un contenido sobre esto. Cambios repentinos en el comportamiento, sobre todo mucha calma después de un periodo de mucha ansiedad. Esto es algo que se observa con mucha frecuencia. Hay mucha ansiedad, mucha locura, mucha desesperación, mucha tristeza, y de repente se viene como una calma y tú dices, órale, ya pasó la tempestad. No, ya entró la idea suicida, ya está solo en espera de consumarla en muchos casos. Pérdida de interés en actividades que solía disfrutar suele ser uno de los indicadores. Tener comportamientos autodestructivos, como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas, hacerse cortaduras en el cuerpo, todos estos también son indicadores de autoflagelación, de autoagresión, porque finalmente ya no me está importando pues el atentar contra mi propia vida o contra mi integridad. Alejarse de los amigos o no querer salir con las personas puede ser también un síntoma. Tener problemas repentinos en el colegio o en el trabajo, hablar acerca de la muerte o el suicidio e incluso declarar el deseo de hacerse daño, de matarse, era lo que yo decía, no podemos tomar a la ligera ese tipo de comportamientos. Hablar acerca de sentirse sin esperanzas o culpables, cambiar los hábitos alimentarios o de sueño, preparar maneras de quitarse la propia vida, es decir, comprar armas, comprar pastillas, etcétera, etcétera, son situaciones. ¿Cuáles son pues algunas de los tratamientos? Bueno, pues es importante buscar ayuda. Es difícil que una persona que tiene una situación de personas que tienen intentos suicidas por sí solos puedan. La verdad es que generalmente se necesita tratamiento, a veces se necesitan medicamentos, porque el problema con una persona que tiene este problema es que siente que nadie los puede ayudar, que sus problemas no tienen solución, no desean contarle a nadie pues que tienen problemas, entonces por eso hace como muy difícil en un momento dado que puedan recibir ayuda, piensan que buscar ayuda es un signo de debilidad y no saben a dónde acudir por ayuda. Por eso es importante que de pronto sí se les dé algunos de los pues de las ayudas que las líneas telefónicas de autoayuda o médicos o psiquiatras o psicólogos pueden tener. Hay algunos elementos de prevención que me gustaría mencionar, son 3 básicamente, sobre todo para chicos jóvenes, y es: almacenen todos los medicamentos recetados en una parte alta y bajo llave, no guarde alcohol en la casa o manténgalos bajo llave, y no guarde armas de fuego en la casa. Si tiene, guárdelas bajo llave y colóquelas sin balas en un lugar completamente separado. Vamos a leer rápidamente algunas de las preguntas de los comentarios que tenemos aquí. Dice, saludos Juan Pablo, me gusta ver los temas que tratas. Muchísimas gracias, Norma Castellán. Dice, ¿crees que debería haber en todos los centros de atención primaria una figura de psicólogo de campo
o similar y evaluar a los pacientes igual que un médico de cabecera, llevar una ficha técnica psicológica. Dani, pues sí, por supuesto que sería absolutamente deseable. Creo que es algo que debería de suceder. ¿Qué factores crees que inducen más al suicidio? Externos o más bien están relacionados con enfermedades mentales y depresión. Después de haber pasado por un intento de suicidio, ¿se puede volver a ver? Sí, Alice, ya lo habíamos comentado. Dice Guadalupe González, no, espéreme, lo dije mal. Dice, tengo entendido que entre las principales causas de suicidio están los trastornos de espectro psicótico, de personalidad, del estado de ánimo y de abuso de sustancias. Zaira, sí, efectivamente, lo hemos hablado, el consumo de alcohol y de drogas y demás. Y dice, yo lo intenté en algún momento de mi vida y la verdad me arrepiento muchísimo porque no pensé en los demás. Muchísimas gracias por tu comentario. Ese es parte del problema. A veces no se piensa en los otros, pero a veces se piensa demasiado en los otros y se hace justamente por esto. Vamos a tener que terminar, como verán, el tiempo se nos va. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Juan Pablo Arredondo H, Twitter JP Arredondo H y en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Por supuesto también aquí en proyectaterradio.com. Y quiero darles una noticia, quiero darles una primicia, no sé exactamente cuándo sucederá, pero vamos ya por fin, gracias a ustedes, gracias al apoyo, gracias a sus comentarios, gracias a que me siguen por aquí, por mis redes sociales, vamos a empezar a transmitir desde aquí a partir muy probablemente de la semana que entra, ya con 2 horas. ¡Bravo! Vamos a duplicar el programa. Ustedes lo pidieron, ustedes lo han comentado. Creo que ya es momento de extendernos a 2 horas. Y a partir de la próxima semana es probable, no sé si la próxima o dentro de 2, todavía necesito estructurar un poco el programa, pero vamos a empezar a transmitir ya 2 horas para que pues ya vayas tú haciéndote tu espacio y tu tiempo para, en lugar de escucharnos 1 hora, lo hagamos 2 horas. Y esto puede hacer que los programas sean mucho más profundos, tengamos mucho más posibilidad de responder sus dudas y sus comentarios. Ah, qué lindo, gracias. Dice por los temas educativos. Dice Nayeli, bravo. Maribel dice, bravo, excelente, felicidades. Guadalupe González, sí, felicidades. Dani, sí, felicidades, gracias, Dani. Fernanda, sí, por favor, qué maravilla. Esto me alienta, esto me impulsa, esto hace que de verdad, como lo digo siempre, hagan que sienta que vale la pena lo que uno hace. Estos comentarios para mí no tienen idea de cómo me alimentan. Nos vemos la próxima semana. Ya estaré yo desde que anunciemos el programa viendo si ya iniciamos con 2 horas la próxima semana o hasta dentro de 15 días iniciamos ya con estas 2 horas. Les mando un gran abrazo, un uga, de verdad, los quiero y espero que nos podamos ver pronto. Insisto, no dejen de seguirme por mis redes sociales y denle like, por favor, compartan. Esa es la única manera que nosotros tenemos de crecer. Que haya like, que compartan, que se suscriban a los canales tanto de Proyectate Radio como de Juan Pablo Arredondo para que nosotros podamos seguir brindándoles a ustedes lo que ustedes desean. Y por supuesto comenta, dime qué quieres, de qué quieres que hablemos, cuáles son tus temas, cuáles son tus inquietudes para que tengamos la posibilidad de hacer este programa para ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu psicólogo, yo soy Juan Pablo Arredondo, te mando un uga. Hasta pronto. Sí, me importa.